Hi everyone, good morning. I'm Mónica Álvarez and I'm a student of Social Communicator. Y hoy les voy a explicar el ejercicio número 1 llamado proposiciones y tablas. La letra que me correspondió hacer para este ejercicio fue la letra A. Antes de empezar, podemos ver que el ejercicio nos está dando dos cosas. Número 1, las proposiciones. Y número 2, el lenguaje simbólico. Ahora vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo hacer este ejercicio, qué es lo que tenemos que resolver. Entonces, nos dicen, número 1, que debemos escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en lenguaje natural. Número 2, generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado de esta tautología, contingencia o contradicción. Y número 3 es generar la tabla de la verdad a través del simulador lógico, UNAT. Entonces, vamos a empezar a resolver el ejercicio. El primer ítem es escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en lenguaje natural. El lenguaje simbólico ya nos están dando aquí, que es R, entonces S y R, entonces T. Podemos ver que en este ejercicio hay dos condicionales y una conjunción. Entonces, vamos a escribir el lenguaje natural. Básicamente es reemplazar las letras por estas oraciones que nos están dando acá. Entonces, sabemos que en una condicional empezamos por sí, entonces lo que sigue. Entonces, básicamente, vamos a empezar a escribir sí, ere, que quiere decir la IA en la salud está optimizando la eficiencia de la gestión de registros médicos. Entonces, uy, entonces, ese, ¿qué significa? Los chatbots de la IA están mejorando la atención al paciente al proporcionar respuestas rápidas. Y vamos a poner entonces acá. Ahora, y, que es la conjunción, y comenzamos nuevamente porque tenemos un condicional por sí. Entonces, si, ere, que es otra vez la IA en la salud, está optimizando la eficiencia de la gestión de registros médicos. Ponemos acá. Entonces, T, que T significa los chatbots mejoran la accesibilidad al facilitar asesoramiento médico. Y pegamos acá. Básicamente, acabamos de reemplazar las letras que están en nuestro lenguaje simbólico al lenguaje natural y nos queda de la siguiente manera. Si la IA en la salud está optimizando la eficiencia de la gestión de registros médicos, entonces los chatbots de la IA están mejorando la atención al paciente al proporcionar respuestas rápidas. Y si la IA en la salud está optimizando la eficiencia de la gestión de registros médicos, entonces los chatbots están mejorando la accesibilidad al facilitar asesoramiento médico. Ya resolvimos el primer ítem. Ahora vamos al segundo, que es generar una tabla de la verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico, es decir, esto, y determinar si el resultado es una tautología, es decir, si el resultado es solo verdad, una contingencia, es decir, que el resultado nos den tanto verdad como falso, o una contradicción, que todo resultado sea falso. Entonces, vamos acá, que ya yo tengo mi tablita armada y cómo la armé. Básicamente, desglosando, como quien dice. Tenemos tres proposiciones, R, S y T, que las ponemos acá. La armamos con 8 filas, porque si tenemos 3 significa que debemos hacer 8 filas para resolver. Entonces, la armamos diciendo verdad, 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 falso, falso, y ese verdad, verdad, falso, falso, hace continuamente, y T, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Entonces, ¿cómo yo sé, o como mejor dicho, yo llegué a este resultado de esta proposición compuesta o proposición simple? De este resultado que está acá, o mejor dicho,
¿Cómo yo llego al resultado de esto? ¿Cómo yo llego a saber si es una tautología, una contingencia o una contradicción? Nuevamente digo, desglosando. Ya tengo la R, ya tengo la S y ya tengo la T. Y nos vamos al primer fragmento de este ejercicio, que es si R, entonces T. Entonces, hacer un condicional, la regla nos dice lo siguiente, que siempre va a ser verdad, excepto cuando el antecedente, es decir, lo que está antes de la flecha, es verdad y el consecuente, es decir, lo que está después de la flecha, es falso. Entonces, vamos a guiarnos nada más por estas dos letricas que hay aquí. Vamos a separarlas en color R y S para poder llegar a este resultado, ¿cierto? Entonces, como es un condicional que nos dice la regla que siempre va a ser verdad, excepto cuando el antecedente es verdad y cuando el consecuente es falso. Entonces podemos ver que en R, verdad, verdad, es decir, va a dar verdad. Verdad, verdad, es decir, va a dar verdad. Pero nos encontramos con que R, que es el antecedente, es verdad y S, que es el consecuente, es falso. ¿Y qué nos dice la regla? Que cuando nos encontremos con esta situación, entonces el resultado va a ser falso. Podemos ver que nos volvemos a encontrar con esta situación donde el antecedente es verdad y donde el consecuente es falso, entonces por ende es falso. Y seguimos resolviendo las demás filas. Para explicar este fragmento va a ser mucho más fácil porque básicamente fue todo lo que dije anteriormente. Así determinamos el resultado de esta proposición. Ahora sí, nos vamos a ir al ejercicio o a la proposición compuesta como tal. Vamos a ponerla de otro color. Entonces, para yo hacer o para yo saber o determinar resultado de esto, debemos guiarnos de el resultado que nos dé este y el resultado que nos dé este, que básicamente ya lo hicimos. Sin embargo, aquí, en el medio de estos dos, hay una conjunción, que es la I, y que la regla nos dice que solo es verdad cuando ambas son verdad. Entonces, podemos ver que aquí nos dice verdad, verdad, entonces es verdad. Pero aquí nos dice verdad y falso. Pero como la regla nos dice que solo será verdad cuando ambas sean verdaderas, entonces significa que lo demás es falso. Significa que el resto de esto va a ser falso. Acá va a ser falso. Acá como ambas son falsas va a ser falso, porque es lo que nos dice la regla. Y acá nos encontramos nuevamente con verdad, 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 verdad. Es decir, que todo esto es verdadero. Por consecuente, ya que tenemos la tabla de la verdad hecha, podemos decir que este ejercicio, que el lenguaje simbólico es una contingencia, porque tenemos verdad y falso en el resultado. No tenemos solo verdad o no tenemos solo falso. Entonces, esto es una contingencia. Ahora, nos vamos a lo que nos está pidiendo nuevamente el ejercicio. Vimos que ya podemos generar la tabla de la verdad y ahora vamos a generar la tabla de verdad, pero a través del simulador de la UNAD. El ejercicio, que es el que tenemos acá, nos dice R entonces S y R entonces T. Pues vamos a armar el ejercicio en este simulador para corroborar si la tabla de verdad que hicimos manualmente, el resultado que nos dio es el correcto. Entonces, muy bien, ya tenemos el lenguaje simbólico acá armado y ahora vamos a generar la tabla. Y podemos ver que los resultados coinciden. Es decir, que esto en efecto es una contingencia y que el resultado
que nos dio en nuestra tabla manual fue el correcto. Muchas gracias.